Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, se refieren a Cristo, dijo: viviendo aún 3 días después, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Significa que el último problema va a ser peor que el que inició. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia o una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Siéntese, por favor. La resurrección de Cristo a lo largo de todos los tiempos se ha recordado y celebrado a través precisamente de una enseñanza o un mensaje que va adherido a esta época. Y es bueno que como cristianos lo recordemos, hermanos, porque, vuelvo a repetir, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana sería entonces toda nuestra fe, todo lo que creemos, dice, sería en vano. Y precisamente es bueno que por lo menos una vez al año, aunque no debería de ser así, porque hay muchos temas a desarrollar, pero sí tomemos a fecha y a consideración este suceso a recordar. Yo sé que las personas que estamos aquí, algunos lo hemos escuchado 5, 10, 20, 30, 40 o más años, el mensaje de la resurrección de Cristo. Y definitivamente que cada año, cada exponente que hemos tenido la oportunidad de escuchar, no dudamos, hermanos, que hay algo nuevo que aprendemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vasta. Y 2 funciones principales que tiene cada vez que exponemos los predicadores, los maestros, es primeramente, exponer la enseñanza de la palabra de Dios, pero también que produzca una experiencia en nosotros la palabra de Dios. Así que hablar de la resurrección de Cristo es algo que o es un tema o es el tema que debe de emocionar, de apasionar, de agradecer y de alabar a cualquier cristiano a su Señor, hermanos. Porque a lo largo de la historia, nuestros líderes, las eminencias, aquellos que se han sentado en los lugares importantes que toman a consideración conmemorar eventos, se han dedicado a formar fechas. Aquí en Estados Unidos, el Día de los Veteranos, el Día del Soldado Caído, el Día de la Independencia, en donde cada uno de esos eventos nosotros hemos visto que la ciudad, el estado o el país se ha dado a bien a recordar, ya sea a través de llevando una corona de, obviamente, un arreglo floral, ya sea haciendo un evento en donde mandan llamar a inclusive personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, mandan llamar a familiares, invitan a personas que de alguna manera estuvieron relacionadas con un evento importante y se dedican a recordar con la finalidad de no olvidar, con la finalidad de honrar el esfuerzo, el heroísmo. La fe cristiana, el día de resurrección, yo sé que es un día en donde cada año, cada época, hemos visto diferentes reacciones como pastores y como cristianos. Yo le contaba ahorita a alguien que cuando era niño, yo no batallé mucho, hermano, se lo confieso, porque como los domingos nosotros nos levantábamos a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar, entonces para mí no era un problema levantarme un domingo temprano. Pero yo sé que para otros es como que, ¿por qué? ¿Por qué? Y otros dicen, o sea, ¿por qué tan temprano? Y de alguna manera entran en ese cuestionamiento
Yo le voy a decir algo como cristiano y como pastor. Un cristiano maduro entiende, comprende y aprende que esta es una fecha importante para nosotros. Si usted tiene un familiar que participó, ya sea en un evento nacional, un soldado caído, un veterano, usted si ha tenido la oportunidad o ha escuchado a alguien que vaya, asiste a esos eventos que hace la ciudad, para ellos es un momento de mucha honra, hermanos, y para ellos es un privilegio estar parados ahí. Y usted los ve en las cámaras. Y yo digo sinceramente de mi parte, qué bonito detalle que los reconozcan. Para la era cristiana, para los cristianos, esta fecha no debe de ser una causa de carga, ni una causa de por qué. No, al contrario. Deberíamos de voltear toda esa emoción y decir, qué bueno que nos vamos a congregar el día domingo en la casa de Dios temprano, porque cuando amanezca, si es que aún estamos aquí, cuando amanezca va a ser el recordatorio para nosotros que cuando fueron esas mujeres al sepulcro, porque dice la Biblia muy de mañana, dando a entender al amanecer, dice que la tumba estaba vacía. Y este es nuestro conmemoratorio, nuestro recordatorio, que nuestro Señor y nuestro Salvador resucitó, hermanos. Y que gracias a ese evento único, ese evento que nos dio la libertad, que nos dio la bendición de ser llamados hijos de Dios al entregarle nuestra vida a Cristo, para nosotros esto debe de ser nuestro mejor día, por así decirlo, del año a recordar, al estar presentes. Porque vuelvo a repetir, por mucho esfuerzo que hubiéramos hecho los humanos, por mucho ánimo que tuviéramos moralmente hablando, nunca hubiéramos alcanzado el título de ser llamados hijos de Dios. Lo obtuvimos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y cuando estamos aquí, no hay coronas, no hay cámaras en el sentido a que lo anuncien como un evento de la ciudad. No existe nada de eso, pero espiritualmente hablando, está la experiencia de que en nuestro interior fuimos lavados y redimidos con la sangre de Cristo, y se debe de emocionar nuestro espíritu internamente y decir, bendito sea Dios que hoy es el día de resurrección, hermano mío. Así que, qué bueno que estamos aquí. ¿Se alegra de estar aquí? Qué bueno, así debe de ser cada culto de resurrección. Debemos de emocionarnos en nuestra identidad y nuestra intensidad. Y me di a la tarea de hacer esta explicación porque yo sé que hay cristianos que tienen poco tiempo y de repente escuchan a los que comen hierba loca. ¿Qué hacen los cristianos tan temprano ahí cuando pudieran estar dormidos? Cada quien. Es decisión de cada quien. Pero vuelvo a repetir, la Biblia es clara. Si el hombre honra al hombre por un acto de heroísmo y le guarda la fecha y lo hace a nivel ciudad, a nivel familiar, a nivel nacional inclusive, cuanto más los hijos de Dios nos debemos de congregar este día y recordar, hermanos, que nuestro Señor resucitó. ¿Pero por qué tan temprano, pastor? No se preocupe, ahorita, al cabo antes cuando no tenía Cristo se desvelaba más. No me diga que cuando vino a Cristo ahora ya se desvela mucho. Si se desvela orando, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no creo, sinceramente. Si me equivoco, repréndame abajo, le doy permiso. Dígame, no es cierto, pastor, yo me portaba bien bonito. Mire, yo me dormía a las 9 de la noche y me levantaba a las 7. Yo no sé qué hago aquí. No lo digo por ustedes, hermanos. Otras personas nos están viendo, escuchando, y esto les va a ser de bendición. Vamos a entrar en tema brevemente. ¿Sabe qué? El día de ahora yo quiero compartir un tema que lo he titulado precisamente La resurrección de Cristo, en donde solamente quiero compartir o responder a dos preguntas claves que tienen que ver acerca de la resurrección de Cristo. Y para ello tomé como base la narrativa o la historia que sucedió cuando muere Cristo. Cuando se dan las 7 palabras que conocemos en la Biblia, que se mencionaron en la cruz, y una vez que bajan los cuerpos de la cruz, obviamente pasan a ser llevados a los diferentes sepulcros en donde los familiares podían costear para poder poner a sus difuntos. En el caso del maestro, la Biblia habla que fue algo un poco distinto, porque había una idea
había un mensaje, pero también había una expectativa en relación a lo que iba a suceder después de su muerte. Y es precisamente aquí en donde acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, cuando dice la Biblia que un grupo de religiosos llegan delante de Herodes, el que estaba a cargo de la ciudad o de los judíos, y le recuerdan y le dicen: mira, nosotros escuchamos a este hombre decir que iba a resucitar. Y por eso queremos pedirte un favor. Queremos pedirte que pongas guardia afuera de su tumba. Queremos pedirte que lo hagas, porque si no lo haces, el problema se va a agravar más que al principio. ¿Por qué? Porque este hombre en algunas ocasiones se dedicó a decir que él iba a resucitar. El acto del resucitamiento en los tiempos bíblicos como en los tiempos actuales, hermanos, se ha considerado uno de los actos más sobrenaturales que existe sobre la vida de la vista del hombre. Poder ver que alguien se levante de una silla de ruedas, poder ver que alguien vuelva a ver, inclusive poder ver que alguien milagrosamente pueda atravesar una pared, como lo menciona la Biblia en ocasiones, son eventos y actos sobrenaturales que despiertan mucho la expectativa de los hombres. Inclusive que alguien, y me estoy yendo a la Biblia, que ya está muerto y que tiene varios días muerto, y alguien por voz propia le dice: levántate, era un acto importante. Pero lo que hacía la expectativa sobre Jesús es que él mismo había dicho que iba a levantarse. En otras palabras, nadie humanamente hablando lo iba a resucitar, o con autoridad de voz lo iba a resucitar. Así que los fariseos, los saduceos, la élite religiosa, van con este hombre y le dicen: no vaya a ser que vaya a estar peor que como al inicio. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea popular, como dicen en el liderazgo: si tú derribas la cabeza, el cuerpo cae solo. Y precisamente al derribar, humanamente hablando, a Cristo, al llevarlo y exponerlo, escarnearlo, por así decirlo, y burlarse de él sobre la cruz, era una manera de exponer a todos sus oyentes y a su mensaje que todo lo que este hombre había hecho y había dicho no eran más que falsedades. Pero estos hombres, no estando a gusto con ello, como diríamos humanamente, quisieron rematar el acto y quisieron decirle a Herodes, que lo lograron: pon una guardia que esté ahí, porque si se lo llevan, se va a formar un mártir, se va a hacer un hombre legendario, se puede convertir hasta en un dios o en una deidad, porque el hecho de no encontrar su cuerpo, se pudiese suponer que realmente había resucitado, a lo que este hombre accede. Y dice la Biblia precisamente que muy de mañana, el primer día de la semana, cuando fueron estas mujeres a ungir el cuerpo del Maestro, el cuerpo del Señor, como ya se leyó al principio del culto que tuvimos, dice que cuando entraron la tumba estaba vacía. A partir de ahí, a partir de ese momento, la expectativa pasó a ser de simplemente una expectativa de un posible hecho, ahora a la expectativa de algo que mayor de lo que inicialmente había sucedido, ahora se iba a expandir. En otras palabras, las palabras de los fariseos se iban a cumplir. No vaya a ser que lo postrero o lo último, dando a entender, vaya a ser peor que lo que este hombre inició. Y por ello yo quiero contestar a dos preguntas en esta mañana. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Y para ello la primera pregunta que voy a centrar es: ¿quién resucitó a Cristo? ¿Sabe que es muy importante que los cristianos sepamos quién resucitó a Cristo? Porque en la enseñanza de la Biblia no solamente se encuentra quién lo resucitó, sino se encuentra una de las bases más sólidas del cristianismo, que es Dios en tres personas. Lo que algunos, en una idea muy propia, se atreven a negar o se atreven a tergiversar o se atreven a rechazar. En realidad, esta pregunta es la parte de enseñanza que yo quiero dejar a la iglesia en el contexto
que cuando se habla de la Trinidad, cuando hablamos de un Dios en tres personas, en realidad está plasmado en la Biblia. Y no solamente lo dijo Mateo, no solamente lo dijo Jesús, sino que otro personaje de la misma Biblia del Nuevo Testamento, refiriéndome al apóstol Pablo, él hizo uso en la revelación que Dios le dio, o el Espíritu Santo le dio, él hizo uso de la autoridad para poder declarar la Trinidad o al Dios en tres personas dentro de la resurrección de Cristo. Así que, en primer lugar, ¿quién resucitó a Cristo? Bueno, en primer lugar, Cristo resucitó el propio. Él así lo dijo, y dice Juan 10:18, dice, nadie me quita la vida. Aquí es cuando él empieza a hablar acerca de la posible muerte. Dice, sino que yo mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Cristo no solo se estaba proclamando o autoproclamando como que Él iba a ofrecer voluntariamente su vida, sino que no iba a ser escarnecido por los hombres. Él no iba a ser burlado por los hombres, aunque sucedió. Él básicamente está diciendo, todo lo que me va a suceder en el futuro, aunque aparentemente parezca deshonra, aunque aparentemente parezca vencimiento, en realidad todo lo estoy permitiendo yo. Y dice, y no solamente voy a permitir que me lleven a la muerte, sino dice, también tengo la potestad para volver a tomar mi vida. En otras palabras, nadie va a orar por mí. Así como oré yo por Lázaro, estoy parafraseando la vida de Jesús, y dije, Lázaro, sal fuera. Nadie me va a mencionar que yo salga afuera. No va a haber alguien presente al momento de mi resurrección. ¿Quién resucitó a Cristo? Bueno, la Biblia también dice que Cristo fue resucitado por el Padre, hermanos. Y ahorita vamos a responder ese conflicto que en ocasiones se crea en el término textual y literal. Dice la Biblia en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que dice que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba ya comprendiendo que aunque Cristo había resucitado por cuenta propia, porque Él tenía el poder no solo para dar vida, sino también para entregar su vida y volverla a tomar, dice aquí en Gálatas 1:1, hablándole a los judíos en realidad. Dice, en realidad el que resucitó a Cristo, dice, fue el Padre. Ahorita voy a responder esa pregunta. Y 3, dice, ¿quién resucitó a Cristo? También la Biblia dice que el Cristo lo resucitó el Espíritu Santo. Ah, caray. ¿Se resucitó él solo, lo resucitó el Padre o lo resucitó el Espíritu Santo? Ahora vamos a responder a ello. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, escribiéndole a los creyentes, dice, según el Espíritu de Santidad. El título Espíritu de Santidad se refiere al Espíritu Santo. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Ahora el apóstol Pablo a los creyentes de Roma o a los romanos, les dice él en otra carta, dice, quien verdaderamente resucitó a Cristo, dice, fue el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que surge para poder responder, ¿quién resucitó a Cristo? En realidad, Cristo, forma de hombre, carnalmente hablando, pero también Cristo, parte de la Trinidad, estando en Dios. En realidad, quien resucitó a Cristo fue Dios, es la manera de poder responder a las personas. Él no resucitó bajo un acto individual. A Él no lo resucitó el Espíritu Santo bajo un acto individual. No lo resucitó el Padre bajo un acto individual. Él, al ser igual a Dios, como dice la Biblia, Él siendo Dios llegando a la tierra, en esencia, como lo entendemos en nuestro lenguaje humano, Él resucitó, Dios mismo lo resucitó y por lo tanto, Él mismo resucitó sobre de Él mismo, humanamente hablando. Y dice así Juan 11:25. Por eso Jesús dijo la siguiente frase. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una manera de decir, yo soy la resurrección, en decir, yo pongo mi vida, pero Dios mismo, el mismo Espíritu Santo,
bajo mi propio deseo, bajo mi propia voluntad, bajo mi propia misión, resucito. Y no solo resucito, sino también doy la vida. Y aquí Cristo estaba hablando de dos términos, hermanos, que son muy importantes, que los vamos a ver en el siguiente punto. Cristo estaba hablando, y lo digo brevemente, que la idea del morir y a dónde va la vida, él mismo ya estaba respondiéndole al hombre en esa época. Él mismo le estaba respondiendo al hombre que espiritualmente el hombre tenía la oportunidad de volver a resucitar. Pero no solo resucitar, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, sino de llevarlo a una eternidad, que es lo que ahorita vamos a hablar brevemente. Así que Cristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Cristo dijo el que cree en mí, brevemente lo respondo. Él no está hablando del acto simplemente de creer, como hoy en día burlescamente se escucha. Hoy en día le decimos a la gente que creemos en ellos, pues para que no se agüiten. Sí, ¿verdad? A veces sí pasa, ¿verdad, hermanos? Oiga, ¿sí me cree que voy a llegar temprano? Sí, ¿cómo no? ¿Sí me cree que voy a hacer las cosas bien? Sí, tú siempre puedes regarla. Y en realidad la expresión creer se ha convertido en un acto de doble moral, o un acto simulativo, o un acto de incertidumbre. Cuando Cristo dijo el que cree en mí, Él está hablando de un compromiso, Él está hablando de una vida de obediencia, Él está hablando a aquellos que abrazan sus enseñanzas y su mensaje. Él está hablando de aquellos que abrazan la fe, que abrazan el perdón, que abrazan la gracia. Por eso es que cuando venimos a Cristo, no nos convertimos en personas religiosas o ritualistas. Abrazamos todo el credo de la enseñanza de Jesús plasmada en la Biblia y lo formamos, lo encarnamos, lo adentramos a lo más profundo de nuestras entrañas y tenemos la fuerza a través del Espíritu Santo de poder vivir una nueva novedad de vida en donde ahora no simulamos que somos personas de fe. No, la fe está dentro de nosotros, en las buenas, en las malas, cuando no hay, cuando se puede, cuando no se puede. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros accedimos a creer a Cristo. Y no es algo que se nos olvida. O a usted se le olvida que tiene hijos. No, hermano. No. Ahí están. Todas las mañanas. De repente se ha levantado un día por la mañana y ha dicho, ¿y este quién es? No. Porque la experiencia y principalmente del alumbramiento de las madres que se debaten entre la vida y la muerte, esa experiencia las marcó de tal manera que sus vidas ahora se transformó y pasó de ser de simplemente una mujer más en la sociedad, ahora a una madre dentro de la sociedad. Y la experiencia de la salvación es igual, hermanos. Nosotros no venimos simplemente a pasar un tiempo en el Evangelio. El Evangelio nació en nosotros. Y el Evangelio crece en nosotros. Y por eso cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él estaba hablando de la transformación de la vida del hombre. Y surge la pregunta 2. Entonces, ¿para qué resucitó Cristo? ¿Para qué? Es como cuando los niños van a esos eventos que tienen que acompañar a sus padres, ¿verdad? Como las graduaciones, hermanos. Cuando los niños están chiquitos, ellos no entienden muy bien todo ese lenguaje. Se gradúa un familiar, se gradúa un papá, se gradúa un hermano mayor, y el niño los ve a todos vestidos de negro, y ve que hace calor, y ve que tiene hambre. Y aunque los papás están contentos y orgullosos de esperar el momento cúspide, ahí en donde va a pasar ese ser querido, los niños nos voltean a ver y nos dicen, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Para qué venimos? Y esa idea es muy natural en un niño, porque esa idea es una manera de buscar una respuesta con un propósito. Y el cristiano debe de saber para qué resucitó Cristo.
Y aún el que no es cristiano debe de saber para qué resucitó Cristo. Y voy a responder brevemente, ¿para qué resucitó Cristo? Uno, para corroborar la verdad acerca de su mensaje. En aquellos tiempos existían rabinos o existían maestros, líderes religiosos o líderes espirituales. Y cada uno de ellos tenía una enseñanza muy propia. Unos la basaban en la ley mosaica, en otras palabras, la que habían recibido de parte de Moisés. Pero también había otros líderes religiosos que abrazaban sus propias ideas o filosofías de filósofos diferentes. Así que estas personalidades o estos personajes se identificaban generalmente por sus mensajes. Y cuando Cristo dijo que iba a resucitar, uno de sus propósitos principales era para que su mensaje se corroborara. ¿Qué significa se corroborara? En otras palabras, se afirmara. Una manera de decir, no solamente vengo a hablar, no solamente vengo a traer ideas, no solamente vengo a traer nueva manera de poder comprender la ley mosaica, porque estaba en un contexto muy erróneo, sino dijo, más allá, vengo a corroborar lo que dice la misma palabra de Dios o la misma ley mosaica. Y precisamente para ello voy a ocupar Mateo 3:2. Dice, este era su mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, aquel hombre llamado Juan el Bautista, como el hombre que le abrió el camino a Jesús, y este hombre primo de Jesús, carnalmente hablando, identifica que el ministerio de Jesús estaba a punto de iniciar, de comenzar. Él emite una frase en donde quiere que los oyentes que lo escuchaban a él y tenían la idea que él posiblemente era el Mesías, él les estaba diciendo, en realidad yo solo soy el que abre el camino. Es lo mismo que hacemos nosotros los pastores y los predicadores y los exponentes y los maestros. Nosotros no somos salvadores. Nosotros no cambiamos a la gente. Nosotros no les podemos perdonar pecados. Nadie. Ni aun el ser más espiritual, ni el más reclamado o proclamado. Nosotros solo somos mensajeros. Y como mensajeros que somos, solamente emitimos un mensaje que recibimos. Juan el Bautista solamente compartía un mensaje. Él no era el mensaje. Pero Jesús, que sí era el mensaje, Jesús vino precisamente a esto. A que las personas comprendieran que la resurrección de Cristo, para que pudiera tener efectividad de vida eterna en ellos, primero tenía que haber un arrepentimiento. Y sabe, hermano, un cristiano para poder ser hijo de Dios, y digo un cristiano porque en estos tiempos hay muchos cristianos, pero no todos son hijos de Dios. Ya los estamos separando, hermanos. Antes identificábamos que el que era cristiano era hijo de Dios. Hoy en día la enseñanza se vuelve nuevamente a dividir, y no para mal, para bien. Porque lamentablemente el título cristiano es la adaptación de posiblemente simpatizar una idea acerca de Dios. Hoy en día así es como se expresa. En realidad, hijo de Dios es el efecto de un arrepentimiento. Y cuando hablamos de que Juan el Bautista dijo en aquellos tiempos, arrepentíos porque de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, es que el boleto para poder ser hijo de Dios primeramente descansa sobre el arrepentimiento. Muchachos, adolescentes, si tú vienes a la iglesia, qué bueno, pero tú tienes que hacer una oración de arrepentimiento para que ahí entre el compromiso y a través de tu fe comiences a experimentar la vida en Cristo. El hecho de venir, el hecho de estar entre nosotros, el hecho de conocer nuestras canciones, eso no te hace hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios pasa por el proceso del arrepentimiento. Y no un arrepentimiento de que nos vas a contar toda tu vida, no te preocupes. Dios no se dedica a exhibir ni a evidenciar al hombre. Estamos hablando de esa oración, ese momento
en donde tú, de lo más profundo de tu interior, decides cambiar y decides decirle al Señor, ya no quiero ser Señor de nadie, sino quiero que tú seas mi Señor. Y viene ese arrepentimiento. Y Juan el Bautista venía a traer ese mensaje. Venía a decirle a los hombres, como el reino de los cielos se ha acercado, que es la expresión del tiempo final, de los tiempos del milenio, más adelante se puede enseñar, ahorita no. Él estaba diciendo, todo inicia con un arrepentimiento. Y por eso decía, arrepentidos. ¿Cuántos arrepentidos hay en esta mañana, hermanos? ¿Y los demás todos no se arrepienten, hermanos? Pues ahorita oramos para que se arrepienta. Los judíos tenían una idea muy propia. Cuando Juan el Bautista llegó y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y dice, arrepiéntanse por ende de sus pecados, es porque los judíos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham en linaje y descendencia, ellos pensaban que la salvación, el favor o la misericordia de Dios para ellos era automática. Y Cristo dijo, y Juan el Bautista dijo, no. Este es el mensaje de la resurrección, que tiene que haber un arrepentimiento. 2, para que su mensaje acerca del arrepentimiento y la transformación solamente pudiera ser por fe. Miren lo que dice Juan 8:11. Ella le respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, por medio de la fe, Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Este es el recordatorio del mensaje que escuchamos el pasado jueves. Una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio y de acuerdo a la ley de Moisés tenía que morir apedrada. Jesús se la traen a ella, esta mujer, y voy a cortar la historia. La Biblia dice que se puso a escribir unas letras posiblemente sobre la arena. Es caso desconocido, no se sabe qué fue lo que puso. Pero lo que sí se sabe es que dice la Biblia, el narrador, que uno a uno fue abandonando y renunciando y soltando las piedras. Y cuando esta mujer probablemente ya solamente esperaba la primera piedra, que era la puerta para que llovieran todas las demás, dice la Biblia que levanta su mirada y no hay nadie. Y lo que yo quiero resaltar en este punto acerca de la resurrección es que Cristo resucitó para que el hombre cambiara. El hombre no tiene la capacidad de cambiar por él mismo. De hecho, hermano mío, le digo una cosa, dejémonos de esforzarnos por cambiar por nosotros mismos. No se ha cansado. Todavía tiene fuerzas para estar ahí dándole y querer cambiar por fuerza misma. No podemos cambiar por nosotros mismos. La condición de la naturaleza caída que aún está en nuestro interior bajo el esquema, por así decirlo, de la anatomía espiritual, lamentablemente nuestros esfuerzos propios no tienen la capacidad para abandonar nuestros malos hábitos. Tendrán el esfuerzo para poder hacer algunos cambios. Tendrán el esfuerzo para poder tomar ciertas decisiones. Pero cuando entran en el marco espiritual, estamos limitados. Cristo, cuando le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, no solamente Cristo le estaba manifestando la gracia que aún estando en vida tenía para arrepentirse, sino también le dijo una segunda frase que es esta, pero no vuelvas a pecar. Una manera de decirle, cuando tengas el deseo, el ánimo de volverlo a hacer, debido a que yo no te juzgo, pero te ofrezco gracia, tú puedes abandonar esas actitudes y esas costumbres. Hermano mío, el carácter es un asunto de la fe cristiana de todos los días. Todos los días. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando me cuido de mi mano derecha, mi mano izquierda ya me está traicionando. Pero le voy a decir un buen antídoto, un buen principio para que nuestro carácter vaya mejorando. Y un buen antídoto, un buen principio es dejar de luchar con nuestras fuerzas. Es dejar de luchar con nuestros ánimos. Y es aprender a obedecer la palabra de Dios.
Es como la gente que maneja. Hay gente que le gusta manejar recio. Les gusta. ¿Tiene algo de malo manejar recio? Si lo vemos desde una perspectiva correcta, no necesariamente, hermano. Hay lugares en donde usted puede manejar recio. Inclusive hasta legalmente hay carreteras en donde usted puede manejar recio. Pero el problema no es manejar recio. El problema no es no obedecer las leyes que se nos han impuesto. Hay cosas en nosotros que aunque aparentemente, por así decirlo, a nosotros nos gustan. Si lo llevamos al marco de la obediencia, nosotros aprendemos a entender que aunque nos gusten a nosotros, si no están dentro de la palabra de Dios, tenemos que aprender a hacerlas a un lado. Tenemos que aprender. Y esta mujer, la Biblia no dice si era una prostituta. La Biblia no dice si entró en un momento de depresión y se fue y se encontró con otro varón. La Biblia no dice si esta mujer era una mujer que le gustaba robar maridos. No dice, no la podemos juzgar. Pero el acto que Jesús le dijo es el que a nosotros nos llama la atención. Al momento de Cristo resucitar, Cristo estaba prácticamente, a lo largo de la Biblia, Cristo estaba cortando las cadenas del pecado que tenían atado al hombre, que lo tenían enseñoreado, dice la carta a los romanos. En otras palabras, hoy en día cuando los cristianos pecamos, más que pecar porque estamos esclavizados a un pecado, ¿sabe por qué pecamos, hermano? Pecamos más por placer que porque estamos encadenados. No, no es cierto, pastor. Mire, yo quisiera dejar esas cosas que sé que a la larga terminan dañando. Entonces déjalas. Es que no se puede. Platica con esos hermanos que han abandonado y que han vencido poco a poco ciertas costumbres de su vida diaria. Levante la mano los que antes eran bien regañones, bien negativos, bien malos, bien así, ya. Y ahora voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Lo siguen siendo? Levante su mano si lo sigue siendo. Algunos cambiamos. Y aunque de repente sale el viejo hombre a relucir, en realidad ya no es bajo el acto del placer. Ahora es bajo el acto de la madurez, del crecimiento. La resurrección de Cristo nos dio la capacidad, la fuerza, la energía, la valentía para dejar de hacer muchas cosas que hoy en día hacemos. Y es por eso que el cristiano, cuando escucha la resurrección de Cristo, es una esperanza, es un ánimo. Debe de decir, si Él resucitó, que es la parte más difícil que el hombre puede tener, y Él me perdonó los pecados, que era la parte más difícil que el hombre podía experimentar, claro que yo también puedo dejar de hacer esas cosas que al final del día dañan mi comunión con Dios. Y por último, ¿para qué resucitó Cristo? Para que su mensaje sobre el amor de Dios, la humanidad, lo comprendiera. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección de Cristo está prácticamente envuelta en el amor de Dios. Está plasmada en el amor de Dios. Lo voy a decir de otra manera. La resurrección de Cristo es la que nos debe de hacer sentir la sensación, bajo el entendimiento de la palabra de Dios, de que hemos sido envueltos por el amor de Dios. Mira, hay muchas maneras de nosotros formar, crear, inventar lenguaje corporal entre dos personas. Cuando estamos chiquitos, ¿quién no conoció la mirada de papá o la mirada de mamá? Esa mirada mortal, catastrófica, esa mirada única, que las demás personas no la entendían, solamente entre mamás. Pero que los hijos la entendíamos, y en ese momento nuestro corazón comenzaba a palpitar
clamábamos al Dios de los cielos, nos preguntábamos si alguien nos podía ayudar y sabíamos que iba a pasar algo. Y se crea un lenguaje entre madres e hijos o padres e hijos. La resurrección de Cristo debe de ser para nosotros la expresión de que el amor de Dios nos abrazó. No muchos se emocionan. ¿Y sabes por qué? Porque esto se aprende. Esto se aprende. Le quiero compartir algo muy personal, un consejo de ser necesario. Cuando te levantes por las mañanas, si ya vas rumbo a tu trabajo y eres de las personas que tiene la bendición de ver los amaneceres, si te levantas temprano y eres la bendición de poder ver los amaneceres, cuando el cielo está cambiando entre azul oscuro y comienza a verse más claro y entra el amarillo, el naranja y esos colores hermosos, acuérdate de esto, acuérdate que así se certificó el amor de Dios a través de la resurrección de Cristo. Y dale gracias a Dios. Y di, porque Él resucitó, yo puedo disfrutar de ser hijo de Dios. Porque Él resucitó, mi vida cambió. Porque Él resucitó, mi familia tuvo un rumbo distinto. Porque Él resucitó, han pasado los años. Y sin duda alguna no estoy siguiendo una religión. Esta es una experiencia de la salvación. Porque Él resucitó, sus misericordias son nuevas cada mañana. E inicias las mañanas diciéndole al Señor y recordándote a ti mismo lo importante de la resurrección de Cristo a favor de nosotros los hijos de Dios. Yo sé que las personas que no tienen a Cristo, yo sé que para ellos los amaneceres puede ser algo hermoso a la vista. Puede ser que anda siendo levantado tan temprano, o puede ser al que madruga, Dios lo ayuda, o puede ser apúrate porque ya viene el sol, o puede ser, ay, ahí van a empezar el gallo a cantar. En mi casa hay un gallo, hermanos, y me recuerda muchas cosas. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué significará para las personas los amaneceres? Para un hijo de Dios debe significar que Él resucitó. No tenemos la hora exacta en que Cristo resucitó. No existe en la Biblia. Pero el acto lo tomamos de las mujeres que fueron a buscar al sepulcro de Jesús y ya no estaba ahí. Ya no estaba. Hermano, esa es la resurrección de Cristo en una parte muy, muy pequeña para los hijos de Dios. Un mensaje. Un mensaje. ¿Cómo te sientes el día de ahora? ¿Te sientes feliz, bendecido, con sueño, con hambre? ¿Cómo te sientes? Está bien, no te preocupes, no hay problema. El problema está que te dejes llevar por ello. Si te sientes con sueño pero contento, vamos bien de Pedro. Si te sientes con hambre pero dices, pero es bueno recordar que Él me salvó, que un día voy a ser resucitado junto con Él, que ese es otro mensaje. Bendito sea Dios que estamos esta mañana. Ven, hija, acompáñame, por favor. Acompáñenme, hermanos músicos. Les voy a platicar algo que hace algunos años nos enteramos. Hace algunos años encontramos a un familiar de esos, familia de la familia de la familia, que andaban buscando a un familiar de nosotros, específicamente de la familia Castañón. Y dieron con mi mamá. Y resulta y resalta que hace muchos años, allá en una tierra salsipuedes, un familiar de mi papá, de mi padre,
había aportado una fuerte cantidad en un pueblo, en una ciudad. Y en honor a ello, le habían puesto su nombre a la escuela. Y estaban buscando a un Castañón para que fuera y fuera conmemorado. Y iba a estar ahí el alcalde, es un pueblo, el alcalde y los representantes. Y se nos hizo algo tan de película, así como lo escucha, ¿verdad? Así. Y pues empezamos a bromear a nuestros hermanos. No, ve tú, ándale, hombre, ve tú ahí, te van a poner una banda y te van a dar la llave. Ninguno de ellos fue, ni yo tampoco. Pero nos quedamos con la idea pensando, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas generaciones? Y todavía la gente quiere encontrar un familiar al que le puedan rendir honra en memoria del que hizo ese cambio en ese pueblo. Usted que está aquí en esta mañana, usted es la evidencia de la resurrección de Cristo. Usted está presente en representación de que Él resucitó. Y usted se debería de sentir honrado, emocionado, contento de que usted viene a marcar la evidencia de que este mensaje no tiene nada que ver con un mensaje de hombres, tiene que ver con el mensaje del amor de Dios experimentado en tiempo real en la vida de cada uno de nosotros. Por eso debe de sentirse contento, emocionado, honrado, como nos sentimos algunos de nosotros esta mañana. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios esta mañana.